Entonces, el motivo de esta clase es para que ustedes aprendan, digamos, a pensar cuando un niño tiene ciertas características, o sea, un recién nacido, para pensar fuera de las características que pueda tener ese niño, también los antecedentes maternos, ¿no? Muchos de los niños que tienen esta patología de Torch al nacer generalmente son pequeños para la edad gestacional y a veces hay antecedentes de COVID, de abortos frecuentes en la madre. Entonces esa posibilidad nos hace pensar, fuera de descartar otra patología, ¿no? Un aborto, de repente una incompetencia cervical y en las mamitas hay que hacerle su cerclaje, ¿no? Para que no salga el bebé. Siempre hay que descartar estos cuadros de Torch, ¿no? La mayoría de estos, digamos, enfermedades que conglomeran este acrónimo de Torch tienen características similares, ¿no? Y bueno, hay a veces unas características específicas. Entonces, ustedes tienen que aprender cuándo pedir un perfil de Torch y también hay alguna enfermedad emergente de Torch, ¿no? Am, un estudioso, ¿no? El doctor Nachmiak, en 1971 es el que puso este acrónimo de Torch, ¿no? Catalogándolo como una síndrome de infección congénita crónica. Como les decía, un conjunto de infecciones que comparten algunos signos clínicos similares, ¿no? Y le puso el síndrome de Torch. Además, como les vuelvo a repetir, cada enfermedad tiene sus signos particulares. Entonces, la T significa toxoplasmosis, ¿no? Que fue de las primeras enfermedades que estuvieron en este acrónimo, o otras, ¿no? Puede ser la sífilis, la hepatitis, o otras enfermedades emergentes, como están considerando ahora el Zika, por ejemplo, ¿no? La R, la rubiola, la C puede ser el Chagas, inicialmente era solo el citomegalovirus, ¿no? Y el H, el herpes simple. Acá le vamos a mostrar algunas características que nos pueden hacer pensar que este niño tenga un síndrome de Torch, ¿no? Generalmente estos niños pueden presentar una ictericia patológica a predominio de la bilirrubina directa, ¿no? Lo que se llama colestasis. Normalmente la bilirrubina directa no debe sobrepasar el valor de 2 miligramos, ¿no? Por decilitro. Y generalmente estos niños tienen hepatoesplenomegalia también, ¿no? También hay lesiones cutáneas, ¿no? Por ejemplo, en el citomegalovirus y en la rubiola congénita pueden presentar estas lesiones llamadas de blueberry muffin, ¿no? Eh, es característico también en la sífilis congénita que el bebé recién nacido puede presentar esta péntigo sifilítico, ¿no? Que es una descamación, digamos, palmoplantar a gran colgajo, ¿no? Como están viendo en la imagen. También hay unos exantemas petequiales, ¿no? En la sífilis, en la También hay lesiones vesiculares, ¿no? Porque como ustedes han visto, la mayor parte de estas enfermedades que están en el acrónimo son enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, lesiones vesiculares puede haber en la varicela zoster, en el herpes, ¿no? Del herpes virus. Y también, igualmente, acá están viendo los síntomas, ¿no? Que presentan estos niños. Estos niños también, por ejemplo, en la toxoplasmosis congénita hay ictericia, hepatoesplenomegalia, ¿no? Por ejemplo, el 70% de los niños que tienen la sospecha de citomegalovirus pueden ser sintomáticos, ¿no? O en el toxoplasmosis, 75% pueden presentar esta ictericia y hepatoesplenomegalia, en el Chagas el 50%, en sífilis el 50%. También hay lesiones a nivel
de la retina, ¿no? Por ejemplo, acá ven la imagen de que se va en la toxoplasmosis ocular y estomacitomegavirus, ¿no? Que son corioretinitis. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar TORCH? Debemos sospechar TORCH, por ejemplo, cuando la gestante pues ha estado, digamos, a exposición a una de estas enfermedades y hay que ver, hacer un estudio de seroconversión, ¿no? Eso es inmunoglobulinas. O de repente en el control prenatal se encuentra hallazgos ecográficos específicos, ¿no? Característicos. O frente a un recién nacido pequeño para la gestacional que presente las características antes mencionadas en las imágenes, como ictericia, petequias, visceromegalias o un síndrome séptico que no responde, ¿no? Al tratamiento habitual, ¿no? Con antibióticos. En cuanto a los hallazgos ecográficos, eh, en nuestro medio prácticamente no se hace el estudio, ¿no? Ni el estudio ecográfico ni tampoco el estudio de descarte de estas enfermedades con, por decir, estos anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, en España específicamente, si la gestante antes de las 20 semanas se le encuentra algunas características, por ejemplo, que tenga ventriculomegalia, calcificaciones intracerebrales, etcétera, y son pequeñitos para la edad gestacional, pues está, digamos, la ley autoriza que puede haber un aborto terapéutico, ¿no? Porque este niño nadie va a querer tener un niño mal formado. Pero bueno, nuestro medio solamente cuando nacen y vemos las ciertas características, por ejemplo, pequeñito, ah, que tiene una ictericia tipo colestásica, predominio directo, que plano, hepatosplenomegalia, etcétera, porque a veces no hay antecedentes de la madre generalmente, tampoco si no hay antecedentes, a veces, digamos, ni hacemos un estudio, aunque sea anatomopatológico de la placenta, porque a veces puede haber, encontrar ahí, ¿no? El causante. Entonces, siempre es importante averiguar antecedentes maternos. Por ejemplo, la conducta sexual, si hay consumo de drogas, ¿no? O consumo de alimentos crudos, por ejemplo, en el caso de toxoplasmosis, o de que, pues, de repente tengo gatitos en la casa, etcétera, ¿no? Definitivamente la gestante debe tener un buen control prenatal y hacer un estudio serológico durante el embarazo. Por ejemplo, se sugiere que debe haber un estudio de descarte de VIH al inicio y en el tercer trimestre, ¿no? Del embarazo. También debe haber un estudio de VDRL o si está la paciente en una zona endémica de Chagas, pues debe hacerse también el descarte, ¿no? Estos estudios generalmente, bueno, no se aplican casi en nuestro país, pero en nuestro vecino país de Chile sí se aplica esto, ¿no? Hay que ver también hacer un descarte de la hepatitis B, ¿no? Sobre todo si vienen por ejemplo, en el caso de Chile, dice que si vienen extranjeras del área sur, ¿no? El sur de Chile, de la Patagonia. También si hay antecedentes de un cuadro febril o exantema en la madre, que nos pueda pensar de que haya sufrido alguna enfermedad de estas virósicas. Y en cuanto a la epidemiología, como les digo, la nacionalidad, los viajes de la paciente, las parejas, la vacuna, los animalitos que tiene. em, en el caso, por ejemplo, del Zika, que se considera una enfermedad emergente del TORCH, tendríamos que tener en cuenta si la mamita viajó a Brasil, porque es zona tropical donde generalmente se presenta esta patología, o en el norte de nuestro país. Entonces, sospecha prenatal también, fuera de la historia, los antecedentes epidemiológicos, tenemos que realizar estudios ecográficos. ¿Qué vamos a encontrar en el estudio ecográfico que nos puede sugerir que el feto pueda estar portador de alguna de las enfermedades del síndrome de Torch? Va a haber un retardo de crecimiento intrauterino, eh, va a haber microcefalia, va a haber una ventriculomegalia o un hidrocéfalo, ¿no? Como les decía, también calcificaciones intracraneales, cataratas, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva
y patosplenomegalia, calcificaciones hepáticas, intestino ecogénico, puede haber una citis fetal, un hidrofetal o oligohidramios o la presencia de polihidramios. Si es una madre con embarazo controlado, bueno, eh, hay que hacer el estudio de toxoplasma en la mamá, como les digo, el VDRL materno, el VIH materno, serología materna para Chagas, serología materna para hepatitis B, hay que hacer el estudio del Zika al recién nacido y parvovirus al recién nacido. También frente a la rubiola, frente a sospecha de diagnóstico poco frecuente, ¿no? En el caso a veces de la rubiola, a veces, sobre todo en las profesoras, ¿no? Yo he tenido casos donde había una profesora gestante de 5 meses y había habido niñitos en clase, niños pequeños, ¿no? Del kinder, que habían tenido rubiola y tenían miedo ellas de que pueda haberse contagiado ella de la rubiola, ¿no? Eh, en el caso del citomegalovirus hay que estudiar al recién nacido y en el caso del herpes también hay que hacer el estudio del recién nacido. Eh, ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, del citomegalovirus? Es baja, felizmente, en relación al 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Es de 2,9 hasta 10, ¿no? Por 1000 recién nacidos vivos. El herpes simple es también mucho más bajo, es menor de 0,01 a 0,33 la frecuencia por 1000 recién nacidos vivos. La rubiola congénita también es de 0,1 por 1000 recién nacidos vivos. Todo esto está influenciado también porque ahora se colocan muchas vacunas a los niños, ¿no? Oh, y la madre está protegida con la presencia de estos anticuerpos cuando es más mayor. El toxoplasma gondii también es la incidencia baja por 1000 recién nacidos vivos de 0,1 a 1. Igual la sífilis congénita, el Chagas, de 0,01 a 0,7 por 1000 recién nacidos vivos. El virus de la varicela zoster, menos de 0,01, ¿no? Y el parvovirus, pues la incidencia es desconocida. El 90% de estos niños, generalmente son, o las mamás que presentan estas enfermedades, pues son asintomáticas, ¿no? Em, este, en esta tablita vamos a ver, en forma, digamos, general, las características que pueda presentar cada una de estas enfermedades, ¿no? En el recién nacido. Por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, cuando el estudio ya nos indica que tiene, digamos, anticuerpos contra esta enfermedad, vamos a ver que la presencia de hepatosplenomegalia, no se menciona que presente lesiones cardíacas, pero sí hay lesiones en piel, hay petequias, púrpura y lesiones maculopapulares. En mm, recién nacido con toxoplasmosis o el feto con toxoplasmosis, vamos a encontrar que presenta hidrocefalia, ¿no? También microcefalia, o sea, cabecita pequeña. Y hay calcificaciones intracraneales difusas, ¿no? Además de lesiones en el ojo de corioretinitis y microftalmía. En el caso de las infecciones por sífilis debido al treponema pálido, también hay hepatosplenomegalia, ¿no? No se asocia con lesiones cardíacas, presenta también lesiones en piel como petequias púrpura y lesiones maculopapulares. No hay alteraciones en cuanto del sistema nervioso central, ¿no? Tampoco hay microcefalia ni calcificaciones, pero sí puede haber corioretinitis y glaucoma.
En el caso de la rubiola, también casi todas estas enfermedades de TORCH cursan con hepatosplenomegalia, pero en el caso de la rubiola puede estar asociada a una lesión cardíaca, la presencia del ducto arterioso pulmonar o una estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? Y a veces miocarditis. También hay lesiones de piel como petequias y púrpura y también hay hidrocefalia, pero no hay ni cabeza chiquita, o sea, microcefalia, ni tampoco calcificaciones. Pero puede haber también corioretinitis, cataratas y microoftalmía. Y también alteraciones de la audición, ¿no? En el caso de citomegalovirus hay hepatosplenomegalia, puede haber lesiones cardíacas, lesiones en piel, petequias púrpura, hay microcefalia, hay calcificaciones también en la cabecita, pero de localización periventricular, a diferencia de la toxoplasmosis, que es difusa. También hay corioretinitis y también hay alteraciones de hipoacusia, ¿no? O sea, sordera, sobre todo de tipo neurosensorial. En el caso del herpes virus, también hay hepatosplenomegalia, puede haber miocarditis, lesiones en piel tipo vesículas, ¿no? Petequias, púrpura. También puede haber hidrocefalia, microcefalia. No hay calcificaciones, se puede asociar a corioretinitis y cataratas. Y también problemas de sordera, ¿no? En el caso del parvovirus también hay miocarditis, puede haber edema subcutáneo, petequias, microoftalmía y no hay alteraciones del oído, ¿no? O sea, de la audición. Alteraciones neurológicas en el TORCH. Tenemos acá la hidrocefalia o la ventriculomegalia está presente en la toxoplasmosis y el citomegalovirus, ¿no? Esto es una serie de casos que se han realizado, ¿no? Las calcificaciones también se encuentran en el toxoplasma y en el citomegalovirus, ¿no? Estos son los estudios que se ha hecho, ¿no? De 36, por decir recién nacidos, 18 han presentado estas calcificaciones, otro estudio de 16 niños con citomegalovirus, uno ha presentado calcificaciones, a eso se refieren estos estudios. Igualmente puede haber una vasculopatía lenticular que está presente en el caso de toxoplasmosis, citomegalovirus, y en los estudios de screening que se hicieron para TORCH, por ejemplo, de 58, ninguno presentó estas alteraciones. En otro caso de 70 estudios, 70 casos, por decir, uno presentó, ¿no? Pseudoquistes también subependimarios pueden encontrarse en caso de la rubiola, citomegalo y raramente en toxoplasmosis. Y los estudios de referencia están acá al lado. Felizmente que no son frecuentes estas lesiones, por ejemplo, de 59 casos solo uno, de 16 solo uno, y caso de la rubiola de 13 solo uno. Todos estudios son metaanálisis, ¿no? Que se han realizado. La microcefalia está presente en la rubiola, en el citomegalovirus, ¿no? Por decir, de 9 casos, uno lo ha presentado, igual de 156 han presentado dos, ¿no? La meningocefalitis generalmente se asocia con las infecciones por el herpes zóster, ¿no? El virus del herpes zóster. Esto puede condicionar si hay una infección por el virus del herpes zóster, es una meningocefalitis, ¿no? Y esto varía de acuerdo a la región. Hay que hacer un reconocimiento temprano para dar el tratamiento adecuado. Y con esto, si damos el tratamiento, hacemos el diagnóstico, el tratamiento temprano, lógicamente que lo que vamos a conseguir es disminuir la mortalidad.
Entonces acá estamos viendo en el caso de toxoplasmosis congénita en esta tomografía, ventriculomegalia, hay una displasia cortical y también hay calcificaciones, ¿no? En caso de y son difusas las calcificaciones, a diferencia del citomegalovirus, que hay una displasia también cortical, hay polimicrogiria, las calcificaciones generalmente son periventriculares, ¿no? Y muy poco parenquimatosas. Entonces, una vez que ya el niño ha nacido, ¿no? Pues tenemos que pedir los análisis generalmente generales, ¿no? Que son hemograma, plaquetas, porque a veces encontramos trombocitopenia, ¿no? Porque la mayoría de estas enfermedades de Torch ustedes han visto que presenta púrpura, petequias, porque las plaquetas están bajas. Hay que pedir también pruebas de función hepática, ya que ustedes han visto que hay una hepatomegalia, hay una colestasis, una ictericia prolongada, entonces hay que descartar cuadros de hepatitis, ¿no? Hay que pedir también pruebas de función renal, examen de orina completa. Muchas de estas enfermedades también están localizadas, como ustedes han visto, en el sistema nervioso central, entonces hay que hacer también un estudio de líquido cefalorraquídeo. Y lógicamente los estudios de imágenes, ecografía cerebral y el estudio específico con fondo de ajo y el screening auditivo, porque muchas de estas patologías también van con sordera neurosensorial. ¿Cuándo se debe pedir el perfil TORCH? No a todos los niños se les va a pedir el perfil TORCH, ¿no? El estudio debe ser dirigido. Si a todos se les pide TORCH, nos pueden confundir, ¿no? También hay que saber interpretar los resultados tanto de IgG positivo, por ejemplo, en la madre, que tiene citomegalovirus, o la IgM negativa en el recién nacido, que necesariamente no nos va a descartar infección, ¿no? A veces puede haber un pasaje pasivo de anticuerpos, sobre todo la IgG, que tiene bajo peso molecular, que puede pasar de una infección materna a través de la placenta recién nacido, ¿no? Y en este caso, tenemos que hacerle un seguimiento, control periódico de estos IgG. Si es que bajan, probablemente sea un traspaso pasivo de la madre al feto, al recién nacido. Y si con el tiempo se van elevando, puede ser que realmente el niño tenga la infección. Pero definitivamente el diagnóstico se hace o confirma que tiene una enfermedad activa reciente con dosaje de la IgM. Siempre hay que considerar la epidemiología y ver las causas más frecuentes, ¿no? Ah, Siempre hay que, definitivamente, para avanzar en esto, hay que ver antecedentes, los resultados de los estudios ecográficos, la serología materna y si la mamá ha recibido pues sus vacunas, ¿no? Por ejemplo, si ha recibido la vacuna contra la rubiola o si ha recibido la vacuna contra la hepatitis B, etcétera. A veces hay dificultades en el diagnóstico de TORCH, porque en la madre, por ejemplo, la mayoría de las infecciones maternas son asintomáticas. Asintomáticas, por ejemplo, el 50% en rubiola, el 90% en toxoplasma gondii, y igualmente mayor del 90% cuando la madre es portadora del citomegalovirus. Hay que saber también, como les digo nuevamente, conocer la serología materna y saberlas interpretar. El cero negativo, por ejemplo, cero negativas de IgG, em, hay que tomar medidas preventivas, sobre todo para toxoplasma y citomegalo. Si hay la IgG positiva, pues hay que ver, ¿no? Si estas aumentan o disminuyen. Y la IgM definitivamente es específica indica enfermedad activa y específica para cada enfermedad. Sobre todo indica prima infección durante el embarazo. La duración de esta IgM debemos tener en cuenta que es de 6 a 12 meses y aumenta con infecciones del virus del herpes zóster. Ah, a veces hay un estudio de avidez de IgG e IgG de baja avidez en infecciones recientes menor de 3 meses.
la IgG de alta avidez, infección antigua, ¿no? A mayor de 4 o 5 meses. Entonces, cuando hay infecciones recientes, la IgG puede estar baja, ¿no? Y cuando ya antigua, pues valores más altos. ¿Qué cosa debemos hacer qué estudio debemos tener presente o tener en cuenta en el estudio del feto y recién nacido? Igualmente tenemos que hacer detección por biología molecular de la reacción en cadena de la polimerasa para Toxoplasma gondii o citomegalovirus, eh, sobre todo en líquido amniótico. La reacción en cadena de la polimerasa en líquido amniótico generalmente en el feto es una técnica invasiva, ¿no? Porque hay que hacer una punción para sacar el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la serología en el recién nacido, hay que tener en cuenta, les vuelvo a repetir, si el IgG es una transmisión pasiva de la madre al recién nacido, ¿no? Y esto lógicamente no nos va a servir para hacer el diagnóstico. Es salvo que los controles posteriores, como les digo, se eleve, ¿no? Se eleve la valora de IgG, ¿no? Entonces tenemos que hacerle al recién nacido un seguimiento, más o menos un promedio de 6 semanas, eh, ya que la IgG tiene una vida media de más o menos 25 a 30 días. Cuando la IgM es positivo, lógicamente nos está indicando que el niño tiene una infección congénita, ¿no? Activa. Eh, una de las, uno de los, digamos, características que nos puede hacer pensar que un recién nacido puede estar infectado, o sea, portador de estas enfermedades de TOR son cuando son pequeños para la edad gestacional. Pero debemos estudiar a todos los pequeños para la edad gestacional pensando que puedan tener TORCH. Eh, acá hay dos alternativas, ¿no? Generalmente hablamos de pequeño para la edad gestacional cuando son niños que están a su peso por debajo del percentil 10, de acuerdo a su edad gestacional, ¿no? En este caso, la incidencia de que estos niños puedan presentar este cuadro de TORCH es de 3 a 7% de todos los recién nacidos. Pero, como les digo, no es tajante, ¿no? Que todos los niños con bajo el percentil 10 puedan tener esta enfermedad. Es controversial. Ah, en un estudio, por ejemplo, de 112 recién nacidos pequeños para la edad gestacional, solo dos, digamos, se le encontró que tenía citomegalovirus positivo, ¿no? Ahora, aquellos niños que son pequeños para la edad gestacional severo, que su peso está por debajo del percentil 3 y no hay una causa clara, eh, tenemos que investigar si a la mamita le han hecho estudios previos y fuera el antecedente epidemiológico si ha sido diagnosticada con alguna de estas enfermedades, y ahí debemos estar más alerta, ¿no? Hay que investigar sobre si le han hecho estudios de VIH, VRL, Chagas, hepatitis B, y hay que solicitar los estudios de citomegalovirus en saliva y orina. Lógicamente no requieren un estudio completo, ¿no? En el caso de la toxoplasmosis congénita, el diagnóstico, pues, tenemos que hacer como les digo, la prueba molecular de la reacción en cadena de la polimerasa, el líquido amniótico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, en sangre, en orina y también el estudio anatomopatológico de la placenta. Y tejidos y muestras oculares, dice acá, ¿no? Bueno, muestras oculares ya sería pues que de repente el feto murió, etcétera, ¿no? Porque no le vamos a tomar una muestra del ojo. La detección también del ADN de Toxoplasma gondii, ¿no? Cuando se hace un estudio en las embarazadas de líquido amniótico, sobre todo a mayores de 18 semanas de gestación,
La especificidad es del 99 a 100% y la sensibilidad de 60 a 80%. Hay un valor limitado en sangre por la corta parasitemia que todavía existe, ¿no? Cuando ya se quiere hacer el diagnóstico en un recién nacido, igualmente en sangre, líquido cefalorraquídeo y orina, útil es útil, pero la sensibilidad es variable. Igualmente tiene que haber una técnica complementaria a la serología. Acá se puede encontrar ya, o se pueden detectar parásitos vivos y algunos parásitos muertos. También se puede hacer aislamiento de cultivos, ¿no? Para tratar de identificar digamos, parásito de Toxoplasma gondii, haciendo cultivos celulares o inoculando a ratones, ¿no? La muestra es similar a la reacción en cadena de la polimerasa y lo que podemos encontrar es trofozoitos intra y extracelulares, igualmente cuando se inocula al ratón, similar a lo anterior, ¿no? Trofozoitos intra y extracelulares. Generalmente esta técnica de cultivo celular es poco utilizada, ¿no? Y si es específica, la sensibilidad es inferior a la reacción en cadena de polimerasa y también los resultados, digamos, son bastante tardíos, de 3 a 30 días. En cuanto a la inoculación al ratón, digamos, es como ya les dije, similar a la reacción en cadena de polimerasa, los hallazgos son similares a los que se encuentran en cultivo. El estudio generalmente debe hacerse en líquido amniótico y también detecta parásitos vivos. El resultado también es igual, ¿no? Tardío de 4 a 6 semanas. Otra forma de hacer digamos, el diagnóstico es el estudio histológico, con tinciones, con inmunohistoquímica, microscopía electrónica. ¿De dónde vamos a hacer estos estudios? En la placenta, en los tejidos fetales. Lo que vamos a encontrar es trofozoitos y quistes. O también se puede hacer un estudio de las lesiones o muestras, ¿no? Sobre todo las muestras que se mandan a anatomía patológica. Lamentablemente, a veces, como no tenemos antecedentes que la madre puede haber tenido esta enfermedad, no mandamos por decir, la placenta, sobre todo al estudio de anatomía patológica, ¿no? Para tratar de identificar a la presencia de estos trofozoitos o quistes. El estudio rápido menciona, pero también es poco sensible, ¿no? En cuanto al citomegalovirus congénito, ¿a quién se solicita este estudio de reacción en cadena de polimerasa o estudio de citomegalovirus en orina? Aquellos niños que presentan, por decir, sospecha de enfermedad de Torch, que tengan microcefalia, que tengan un peso bajo para la edad gestacional severo, o sea, que estén debajo del percentil 3 y sin causa aparente, ¿no? O sea, no hay antecedentes de enfermedades maternas. Que el niño presente compromiso neurológico, que haya alteraciones hematológicas como la plaquetopenia persistente o profunda y lógicamente se va a manifestar esto en las lesiones en piel, ¿no? Entonces, el citomegalovirus congénito, el 10 a 15% son sintomáticos, ¿no? Y solo el 85-90% son felizmente asintomáticos. Si son sintomáticos, un 35% de estos niños pueden presentar hipoacusia neurosensorial, ¿no? El 60% van a presentar déficit neurológico y un 4% de estos niños sintomáticos va a fallecer. El 90-95% de estos recién nacidos que son sintomáticos van a tener secuelas a largo plazo. ¿Qué tipo de secuelas? La hipoacusia neurosensorial en un 58%, ¿no? Retardo mental en el 55%, parálisis cerebral en un 12% y defectos visuales en un 22%.
Y aquellos niños que son, la mayoría, de 85-90%, que son asintomáticos, también van a presentar hipoacusia neurosensorial porque hay que hacerles un seguimiento definitivamente, pero en menor porcentaje, ¿no? La hipoacusia neurosensorial va a estar presente en 6 a 23%, retardo mental un 4%, ¿no? En relación al sintomático, microcefalia el 2%, retinitis 2,5%, ¿no? Ah, cuando se les hace el seguimiento a estos niños, hasta lo ideal es hacerles un seguimiento hasta la etapa preescolar. Van a presentar al buñol, como les digo, la hipoacusia neurosensorial progresiva, que puede llegar hasta un 50%, que puede ser bilateral también en un 50%, y tardía un 20% hasta los 6 años, ¿no? Este es un estudio que hacen los chilenos, ¿no? La incidencia de citomegalovirus congénito en recién nacidos hospitalizados, ¿no? En un centro terciario del área metropolitana sur. ¿Ellos qué criterios tienen para incluir o estudiar a estos niños que son pequeños para la edad gestacional? Em, que tengan, por ejemplo, un peso de nacimiento menor de 1.500 gramos, que haya la sospecha de TORCH por los antecedentes maternos, e incluso todos los niños que tienen su peso por debajo del percentil 3. Am, Además que tengan estudios, digamos, de anticuerpos, ¿no? Alterado, y que debe hacerse este estudio sobre todo en menores de 21 días, ¿no? Porque muchos de estos anticuerpos, como ya les he mencionado, digamos, permanecen activos de 21 a 30 días, ¿no? Y si hacemos un estudio tardío, pues no vamos a encontrar ningún resultado hasta cierto punto positivo que nos pueda indicar que tengan este tipo de enfermedades. ¿Qué criterios vamos a excluir a estos niños, ¿no? O sea, ¿en quiénes no vamos a pensar que puede tener citomegalovirus? En aquellos que ya estén tratados o que estén en tratamiento, ¿no? O también a veces los padres se niegan, ¿no? A que se los someta a este estudio. En este caso, pues, lamentablemente no se los puede obligar, ¿no? Entonces, en resumen, en el caso de citomegalovirus, es fundamental el estudio de la reacción en cadena de la polimerasa en orina antes de los 21 días de vida. Hay que hacer entonces, esto nos va a servir para hacer el estudio de citomegalovirus. Hay que diferenciar que si es un niño portador de citomegalovirus sintomático o asintomático, ya que esto nos va a ayudar a definir el tratamiento y el seguimiento a largo plazo. Y si es sintomático, también igualmente, con mayor razón hay que hacerle seguimiento y hay que hacer un control anual, sobre todo para descartar estas alteraciones en el sistema nervioso central o la hipoacusia neurosensorial. En los casos de los asintomáticos hay que hacer evaluación para hacer el diagnóstico y luego solo en caso de algún hallazgo patológico, pues hay que o darles tratamiento o continuar con el seguimiento. Por ejemplo, en el caso de la rubiola congénita, también en nuestro calendario normal de vacunaciones en nuestro país, Perú, también está considerada la vacuna de la rubiola, ¿no? Eh, por ejemplo, los chilenos tuvieron un brote entre 1987 y 1988, y en 1999 eh, indicaron que todas las mujeres de 10 a 29 años debían reforzarse nuevamente con la vacuna, ¿no? Que son las mujeres que están en edad fértil, justo para evitar que el feto o el producto de la concepción tenga la rubiola congénita. En el 2007, ahí en Chile también hubo un brote epidémico, pero en varones, ¿no? De 29 a 39 años. Y lógicamente también indicaron que se vacunan los hombres.
La rubiola congénita también es raro, ¿no? Sí, como les digo, por esto de la prevención con las vacunas, ¿no? Antes de que la rubiola estuviese en el calendario normal de vacunación, pues habían vacunas en el mercado, ¿no? Que generalmente en forma particular se podía colocar a los niños, ¿no? Am, Felizmente, como les digo, la presencia de rubiola congénita ahora es rara, ¿no? Ah, pero siempre hay que tener presente el antecedente epidemiológico del contacto de alguien que haya tenido, por ejemplo, sobre todo en los colegios, ¿no? Los niños que están en etapa, digamos, escolar o preescolar, para pensar que puede ser rubiola. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la rubiola? Generalmente puede haber una cardiopatía, ¿no? Puede haber persistencia del ductus arterioso, puede haber también una estenosis de la arteria pulmonar, va a haber lesiones en piel, ¿no? Púrpura, petequias y catarata congénita. eh, en pacientes no vacunados, ¿no? Eh, si nosotros sospechamos que puede haber un caso de rubiola, bueno, hay que notificarlo, ¿no? Hay que hacer el estudio también de serología, ¿no? En el caso mm, de la madre, por decir, hay que hacer un mensaje de IgM para ver si hay una enfermedad activa, si solo tenemos antecedente de contacto. Eh, en el caso del niño, igual cuando nace, tenemos que hacer el diagnóstico con la mensaje de IgM, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, también el factor de necrosis tumoral. Hay que tratar de buscar el análisis de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, y hacerles un seguimiento hasta el año de vida. Y hay que hacer aislamiento de gotita y contacto. En el caso de la sífilis, ustedes ya saben que está producido por el treponema pallidum, que es una bacteria gram negativa, familia de las espiroquetas. Se considera una enfermedad de transmisión sexual. Penetra membranas mucosas y abrasiones en la piel. Hay dos tipos de infecciones en cuanto a la sífilis. Hay sífilis congénita y sífilis tardía, ¿no? La sífilis congénita se produce por transmisión transplacentaria en el 100% de casos, principalmente en el estadio primario y secundario. La transmisión puede producirse durante todo el embarazo. Un 30-40% de todos estos infectados van a morir intraútero, ¿no? Generalmente la sífilis congénita es temprana cuando se produce antes de los 2 años. En este caso hay una infección activa e inflamación. Ah, Hay la presencia de lesiones vesículo-abulosas, que es el pénfigo sifilítico. Puede haber lesiones óseas, osteitis, osteocondritis y periostitis. O puede haber rinitis persistente y a veces neumonía alba. Entonces, cuando nosotros tenemos una madre que tiene serología positiva, ¿no? Ah, y que de repente puede que haya recibido tratamiento, puede que haya recibido tratamiento parcial, puede ser que no haya recibido tratamiento. Tendríamos que hacer un estudio de PDRL, ¿no? Al recién nacido. Y lógicamente el diagnóstico de sífilis congénita en el recién nacido tenemos que hacerlo como referencia. Nos va a servir el PDRL, pero hay que hacer el estudio de anticuerpos fluorescentes, ¿no? Ah, y esto sí nos va a confirmar la enfermedad, pero si no podemos hacer el estudio de los anticuerpos fluorescentes, pues podemos dar una terapia, digamos, profiláctica, ¿no? Con penicilina. También hay una sífilis congénita tardía, ¿no? Que se produce después de los 2 años. Am, Refleja la respuesta del cuerpo a la infección temprana e inflamación persistente. Hay que Entre la sífilis temprana y la sífilis tardía, cada una tiene sus características. En la sífilis tardía vamos a encontrar una prominencia frontal, la nariz sencilla de montar,
los rágades y dientes de Hutchinson. Entonces, esta enfermedad se puede prevenir, sí. Todas las embarazadas debería hacerse el estudio de BRL, ¿no? Y si, digamos, las diluciones de estas BRL son altas, pues debe recibir su tratamiento completo con penicilina. Generalmente en el recién nacido vamos por penicilina, por decir, puede ser gesódica cada 12 horas o puede ser penicilina clemisol o una penicilina de depósito si solo es profiláctica, ¿no? Como un bezetacil, 50 a 100.000 unidades por kilo. En cuanto a las infecciones por el virus del herpes simples, que pueden ser por el tipo 1 o por el tipo 2, eh, este agente generalmente tiene una distribución mundial. Se presenta en mujeres embarazadas en un 20 a 30%, presentan cero positividad para el herpes 2 sobre todo, ¿no? 0,5 a 4% de las embarazadas presentan infección en el transcurso de la gestación. Y de estas la mayoría son reactivadas, son reactivaciones, ¿no? Y también la mayoría son asintomáticas. La incidencia de infección neonatal también felizmente es baja, ¿no? De 1 en 3.000 recién nacidos vivos, ¿no? O 1 en 30.000 nacidos vivos, ¿no? Y la mayoría de casos, o sea, un 70%, son producidos por infecciones del tipo de virus del herpes 2. ¿Cuáles son las características? La característica de esta infección de este virus es que el ser humano es el único huésped natural. La recurrencia de la enfermedad se presenta tanto en el virus de tipo 1 como en el tipo 2. En las infecciones del tipo 1, generalmente es una infección que se transmite por contacto directo de las secreciones contaminadas. El virus del tipo 2 puede permanecer latente también en un ganglio sensitivo regional y frente a una baja inmunitaria del huésped se produce la reactivación viral, ¿no? Con una propagación por continuidad de célula a célula. El periodo de incubación es de 2 a 12 días, ¿no? A la mayoría de los casos eh, es asintomática, pero en el recién nacido suele ser siempre sintomática. Puede haber un cuadro clínico localizado, ¿no? En un 35% de los casos, ¿qué es lo que se va a encontrar? Una gingivoestomatitis herpética, una queratitis herpética, un panadizo herpético, compromiso de cualquier zona de la piel con las características vesículas, ¿no? Puede asociarse a fiebre, malestar general, adenopatías inguinales, dolor, prurito y edema, ¿no? Estas lesiones generalmente duran de 3 días a 3 semanas. El 30 al 50% de infección congénita, lógicamente va a tener todas las características del TORS, que son la ictericia, hepatosplenomegalia, trastorno de la coagulación, bajo peso al nacimiento, microcefalia, convulsiones, fiebre o hipotermia, corioretinitis, vesículas en piel, que es el signo que le da el sello a la enfermedad, y lesiones dérmicas cicatrizales. Eh, Estas infecciones también por este virus del herpes simple, también a veces generalmente compromete también con cuadros de meningoencefalitis, ¿no? La mortalidad es de 50 a 70%. El pronóstico es malo con alta mortalidad pese a tratamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico se basa en la aparición de las lesiones vesiculares características en la piel y en las mucosas. La certeza del diagnóstico, o sea, la confirmación, se logra con el aislamiento viral en cultivos celulares o secreciones infectadas. Y el tratamiento es, lógicamente, el aciclovir. El aciclovir no debe ser utilizado en infecciones localizadas, ¿no? Que no resisten gravedad, pues debe evitarse al máximo la posibilidad de que el virus se haga resistente a él. Entonces, solo cuando hay compromiso severo tiene que usarse, ¿no? En cuanto a la enfermedad de Chagas,
eh, se está considerando, por ejemplo, se está considerando dentro de la acrónimo este de TORCH, puede ser una transmisión vectorial, o sea que, pero es raro que sea congénito, ¿no? Generalmente es en el adulto. Vectorial significa por el vector, ¿no? O sea, por el Trypanosoma cruzi. Generalmente, cuando hablamos de TORCH, es una transmisión vertical, una transmisión de madre a hijo, ¿no? Puede haber un 3 a 10% de esta transmisión de madre a hijo. Esta infección congénita ocurre si la madre tanto presenta una enfermedad aguda como una enfermedad crónica. Y además puede repetirse, ¿no? En cada embarazo y transmitirse por múltiples generaciones a través de la línea materna, ¿no? Eh, Generalmente esta enfermedad se presenta, pues, principal mecanismo de transmisión es en zonas no endémicas, ¿no? También puede haber la transmisión de esta enfermedad por transfusiones, ¿no? O por trasplantes de órganos sólidos. Eh, o transmisión oral por alimentos contaminados o exposiciones accidentales en el laboratorio. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta para sospecha de enfermedad de Chagas congénita sintomática? Signos y síntomas de infección congénita puede ser que nos eh, o tengamos un parto, un recién nacido prematuro, pequeño para la edad gestacional, que tenga Apgar bajo, que presente síndrome de distrés respiratorio, que presente patosplenomegalia, ictericia, madres que sean seropositivas para el Trypanosoma cruzi, antecedente de que un hermano, ¿no? Presentó también enfermedad de Chagas congénita, porque ya hemos visto que la mamá puede, en cada embarazo puede transmitir la infección a sus hijos, ¿no? Y estos niños pueden presentar miocarditis, ¿no? Cuadro de miocarditis o meningoencefalitis. Generalmente el 60-90% de los recién nacidos son asintomáticos, ¿no? Las manifestaciones clínicas se van a presentar al nacer o semanas posteriores al nacimiento. Generalmente los niños que fallecen son por compromiso ya de miocarditis o meningoencefalitis, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que el 70-80% de la mayoría de los recién nacidos nacen asintomáticos. La ausencia de síntomas al nacer no implica que el niño, digamos, no esté contagiado por esta enfermedad en el futuro, ¿no? Ya que esta es una enfermedad crónica, las manifestaciones se pueden presentar tardíamente. Cuando se da tratamiento a los pacientes que se ha confirmado esta infección por tripanosoma, pues la enfermedad se cura, ¿no? La tasa de cura de estos tratamientos parasitológicos es menor de 12 meses en un 90-95%. Por lo tanto, es importante el tamizaje en las embarazadas, ¿no? Para descartar esta enfermedad. ¿Qué debemos hacer en el caso de un recién nacido con madre con serología positiva? Debemos tomar una muestra de sangre, ¿no? Para este estudio de reacción en cadena de polimerasa específico para Trypanosoma cruzi. Para eso se debe tomar 2 mililitros de sangre en un tubo con tapa lila o con anticoagulante, ¿no? EDTA. O también hacer un examen directo de microestrado con 1 mililitro de sangre con tubo lila o con un anticoagulante EDTA, ¿no? Y lógicamente este niño debe ser derivado a infectología pediátrica. ¿Para qué? Si ha salido el resultado positivo, para que derivarlo antes de los 15 días de vida para que le reciba el tratamiento respectivo. Vamos a pasar esto. Ahora, ¿qué enfermedades consideran emergentes o lo nuevo en TORCH, ¿no?
Una de las enfermedades que está, digamos, emergente se considera la infección congénita por Zika. Lógicamente, para esto debe haber el antecedente de que la madre estuvo en un lugar tropical, Brasil, el norte del país, etcétera, que coge la infección a las 13 semanas de edad gestacional. Hay que hacer una ecografía a las 29 semanas de edad gestacional y lo que vamos a encontrar son calcificaciones cerebrales. Debe terminarse el embarazo electivo, dice, a las 32 semanas de edad gestacional. Debemos encontrar el ciclRNA, el líquido amniótico, en mujeres embarazadas que hayan sospecha de esta enfermedad, ¿no? También tenemos que buscar el IgM específico para Zika, el líquido cefalorraquídeo, sobre todo si hay este antecedente materno y el recién nacido presente en microcefalia. Por ejemplo, hay unos casos que se encontraron por primera vez en bebés producto de la gestación en Brasil, ¿no? El síndrome de Zika congénito, ¿qué características tiene? Lo que va a alterar más es el sistema nervioso central, ¿no? En consecuencia de esta infección viral, al parénquima cerebral va a haber una pérdida de volumen, ¿no? Así como que se deshidrata. Y por lo tanto va a haber una disminución de la presión intracraneal. Va a haber una microcefalia severa, una sobreposición de estructuras craneales. Están viendo acá un occipucio, una prominencia del hueso occipital y parece que le sobra piel, ¿no? Al cuero cabelludo. Ahí está como arrugadito. Un cuero cabelludo redundante. Este es un estudio de 83 infantes con esta infección de Zika, ¿no? De este virus del Zika. ¿Y qué es lo que encontraron en este estudio prenatal? En los hallazgos. Eh, Va a haber alteraciones dismórficas faciales, ¿no? Desproporción cráneo-facial, eh, va a haber retrognatia, ¿no? Va a haber epicanto. En la piel va a haber un exceso aparentemente de piel, ¿no? Sobre todo en el cuero cabelludo. Em, También va a haber una prominencia occipital, ¿no? Va a haber un cuello corto y que vamos a encontrar acá más. La prominencia de la sutura tópica, una depresión supratemporal, temporal, bueno, la prominencia ósea. Puede haber las fontanelas cerradas, ¿no? Suturas superpuestas. Generalmente puede haber manos como contracturadas, ¿no? Tanto de las manos como de los pies. Va a haber una prominencia del calcáneo y artrogliposis muchas veces. Generalmente el diagnóstico se hace con la identificación, digamos, de este virus en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es el gol estándar para esta infección por Zika. También puede hacerse el estudio, pues, en sangre, ¿no? Pero presenta una baja sensibilidad. Y bueno, el examen en orina todavía no está descrito en este caso. Por ejemplo, ¿qué hacen los chilenos? Primero tiene que haber signos clínicos compatibles, el embarazo en zona de riesgo, como les digo, que la madre haya visitado una zona de riesgo, o que la pareja también, ¿no? En este caso el hombre haya viajado a estas zonas endémicas de Zika. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este dato? Porque este virus, si este señor se ha contagiado del virus de Zika, pues en el semen, eh, hasta 180 días después de su contagio puede encontrarse el virus de Zika en el semen, ¿no? Entonces,
Y esto, lógicamente, este señor pues va a contagiar a su pareja. Entonces, si A o B estuvieron en zona endémica, debe esperarse, por ejemplo, por lo menos 2 meses para ver la posibilidad de que la madre se pueda embarazar, ¿no? Entonces, primero tengo que pensar si la mamá estuvo, para pensar en esta enfermedad, si estuvo en una zona endémica, ¿no? Eh, Sobre todo si es asintomática. Si la paciente es sintomática, ahí recién hacemos la prueba de Zika. Hay que averiguar también si la mamá tuvo sexo sin protección, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya le hemos dicho que en el hombre que ha tenido la enfermedad y está en una semana endémica, este virus puede vivir 180 días, ¿no? O sea, 6 meses. Pero eso siempre hay que tener en cuenta. Entonces, este es un resumen de los estudios que podamos hacer en estos niños que se sospecha tos. En caso de toxoplasmosis, en la madre tenemos que hacer estudio de IgM, IgG y saber interpretarlos. El test de avidez también de IgG, ¿no? Ustedes saben que si la infección es reciente, el test de avidez es bajo para IgG. Si es más de 3 meses, el test de avidez es más alto. Y lógicamente hacer el estudio de la reacción en cadena para la polimerasa específica para Toxoplasma gondii en líquido amniótico. En el recién nacido, ¿qué vamos a hacer? Igualmente, ¿no? La serología de IgM, IgA, IgG. ¿Qué nos da la certeza de infección? El dosaje de IgM. Si es IgG, bueno, hay que hacerle un seguimiento para ver si no es un pasaje pasivo de la madre al recién nacido. Y lógicamente el test de acidez para ver si es una enfermedad reciente o es una enfermedad tardía o antigua, ¿no? Crónica. La baja avidez, la infección reciente, de 3 a 4 meses, ¿no? Alta avidez, infección antigua, más de 3 a 4 meses. Igualmente la PCR en líquido cefalorraquídeo, sangre o orina. Y hay que hacer un dosaje también de IgM materna hasta los 12 meses. Igual, ¿no? El Chagas, la IgG, la PCR para Chagas, y todo niño que es madre con Chagas debe ser estudiado. Cuando nace, a los 12 hasta los 9 meses. La robiola, igualmente hacer el estudio de IgM, IgG, a la madre en recién nacido IgM, el estudio de reacción en cadena de la polimerasa, factor de necrosis tumoral, estudio de este virus en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Citomegalovirus, IgM, IgG en la madre, test de evidencia para citomegalovirus, PCR en líquido amniótico. En el recién nacido, PCR en orina, saliva, en el líquido cefalorraquídeo y en sangre. Este estudio debe hacerse antes de las 3 semanas de vida, o sea, antes de los 21 días. El virus del espesorte, hay que hacer un estudio de las lesiones vesiculares, en la madre sobre todo, serología y hacer la prueba de serología, ¿no? Específica. En recién nacido también podemos hacer el estudio de lesiones y hacer el estudio de PCR en sangre eh, y en líquido cefalorraquídeo. Sí, hay que repetir el estudio del líquido cefalorraquídeo si la clínica es compatible, a pesar de que pueda ser el primer estudio de PCR negativa. En caso de la sífilis, la madre, ¿no? Control prenatal, VRL en sangre, igual. Ah, en el niño, igual hacer estudio de VRL y también estudio de líquido cefalorraquídeo. Y el Zika, igualmente la serología de IgM, PCR para Zika, la madre. Igualmente al recién nacido, IgM de líquido cefalorraquídeo, para ver si el recién nacido tiene enfermedad activa, pero PCR en sangre específico para Zika y también el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el gol estándar para el estudio de Zika es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El estudio
digamos, la confirmación de la presencia de este virus en líquido cefalorraquídeo. Entonces, los síntomas y signos no patognomónicos, siempre hay que hacer una unidad diagnóstica clínica, ¿no? Y los estudios deben pedirse de acuerdo al contexto del paciente, o sea, antecedentes, clínica, etc. Siempre hay que considerar el antecedente epidemiológico, ¿no? Y a veces cuando se solicitan análisis al paciente que no tiene, por decir, características clínicas o antecedentes, lo que va a generar pues son costos, ¿no? Confusión, como dicen, uno se marea. Y a veces extracción innecesaria de sangre en un recién nacido. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir sobre enfermedad de Torch, ¿no? O sea, lo he tratado de enfocar en cuanto a cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Porque ya, por decir, la fisiopatología, patología de estos bichos ya lo han hecho ya cuando han hecho microbiología, parasitología, etcétera. Bueno, creo que ya he terminado, me he tratado de apurar porque mi colega creo que